vamos a estar leyendo Juan 16, versículos 33. Específicamente yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente y esa es la que va a estar proyectándose en las pantallas. Y la palabra dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Vamos a leerlo una vez más. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Pueden sentarse. El domingo pasado les compartí el ciclo de la vid. Recuerdo que fue una de las cosas que al final estuve expresando y creo que cada etapa de la vid puede funcionar o de alguna manera puede enseñarnos y nosotros podemos vernos en cada etapa de la vid, ¿no? Y creo que les hablé de las primeras 3 etapas del corte en seco, la poda en seco. Les hablé del lloro, un poco del lloro, y también de lo que era el desborre. Y la razón por la que les mostré esta imagen de la vid es porque creo firmemente que Jesús no nos está llamando a ser exitosos. Jesús nos está llamando a ser fructíferos. Y esta imagen de la vid creo que es perfecta para nosotros entender cómo va a ser nuestro proceso de vida para poder ser fructíferos. Y si la estudian o en algún momento les da con entrar a Google o preguntarle a ChatGPT, explícame los ciclos de la vida de la vid, pues van a entender un poco de lo que les estoy diciendo. O si quieren me pueden escribir y yo les puedo enviar una imagen de cada ciclo. Y es que el ciclo de la vid es una hermosa imagen para entender esas temporadas de vida y en el momento quizás en lo que nuestra alma está pasando, ¿no? Ahora, lo más importante es entender en qué manos está nuestra vida. Porque si nuestra vida está en las manos incorrectas, nunca vamos a terminar siendo fructíferos. Pero si estamos en las manos correctas, las de Cristo Jesús, cada poda, cada prueba, cada situación nos va a llevar a una vida fructífera. Ahora, la pregunta esta mañana es: ¿cómo podemos ser fructíferos en cada etapa de nuestra vida? Y la realidad es que pasamos por muchas etapas. Tenemos etapas de gozo, pero también tenemos etapas de tristeza. Hay días en los que nos sentimos que estamos en la cima de la montaña, pero hay semanas que parece que estamos en el valle de sombra y de muerte. Hay momentos en el que nos encontramos felices en familia, pero hay momentos en que ni tan siquiera queremos estar en un mismo cuarto. Así que ¿cómo nosotros podemos seguir siendo fructíferos, que es a lo que Jesús nos ha estado llamando, en cada etapa de nuestra vida? Creo que muchos de nosotros hoy, cuando miran su alma y su vida, quizás están en un bote viendo un atardecer en la mar, pero hay otros que están en una tormenta que parece que no va a terminar. Y Jesús nos llama a ser fructíferos. Recuerdo que en marzo del año pasado atravesé situaciones que podría describir como tormentas en mi vida, pero también etapas en las que me estaba ajustando a una nueva etapa, a una nueva manera de vivir, ¿no? Aquí en la oficina estábamos pasando un momento bien complicado y bien doloroso, pero a la misma vez en mi casa me estaba acostumbrando a mi segundo hijo, Eli. Y creo que ambas cosas se juntaron y fueron la tormenta perfecta para mi alma. Recuerdo que no quería llegar a la oficina, no quería llegar aquí, muchas cosas, pero a la misma vez no quería llegar a mi casa. Era como, no quiero ir a trabajar, pero tampoco quiero quedarme en casa, no quiero llegar a mi casa. Y cuando llegaba a mi casa, buscaba todo para poder mantenerme de alguna manera desconectado de mi familia. Así que como hombre no atendía muy bien a mi esposa, no atendía a mi hijo y cada cosa me irritaba, estaba muy irritable, todo me molestaba, todo me caía mal. No había nada que sucediera que yo no accionara con molestia, con irritabilidad. No me hablen. Y si me voy a bañar, me baño solo, no voy a bañar a nadie. Así que esto no duró mucho, bueno, duró 3 meses.
Hasta que mi esposa Soal me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y ahí yo le abro mi corazón y le digo, ¿sabes qué? Se me ha hecho difícil adaptarme a los cambios que están sucediendo en mi vida. Y estoy pasando por un momento en que no sé qué está sucediendo. No tengo las herramientas suficientes para poder distinguir qué es lo que está sucediendo con mi alma, qué es lo que está sucediendo con mi mente. Y irónicamente, todo lo que estaba pasando en mi vida, yo estaba culpando a mi hijo Eli. Ese era el revolú que había en mi mente. Es culpa de él. Así que le abro mi corazón. Le digo, nunca antes había sentido esto. No sé lo que está pasando. No tengo las herramientas para distinguir qué es lo que está sucediendo. Creo que estoy al borde de una depresión. Necesito ayuda. Por favor, ayúdame. Porque estoy caminando un camino que nunca lo he caminado antes y no sé cómo caminarlo. Así que decidimos hacer un esfuerzo y yo le dije, necesito groundearme. Y yo le digo a eso cuando necesito irme de viaje y como que despejarme. Pues para mí, en vez de despejarme, es como que groundearme. Y le digo, necesito un viaje. Y así que hicimos un esfuerzo. Nos fuimos 5 días para casa de mi hermana. Ella es pastora en una iglesia, fundadora también de una iglesia, se llama Su Mesa Café. Y tenían una actividad en ese fin de semana tenían una actividad y van a ver mucha gente que yo conozco. Así que dije, yo creo que es el momento perfecto para yo poder conectar con gente que hace tiempo que no conectaba y estaba, ¿verdad? Toda esta actividad y a la misma vez descansamos. Estoy con papi y mami, como que está todo esto y hicimos el esfuerzo, nos fuimos. Y allí, recuerdo que ese domingo predicó Daniel Calvetti y estaba con toda su familia. Y ese domingo pude experimentar el perdón de Dios, pude experimentar el perdón de mi esposa, pero sobre todo pude experimentar el perdón de mi hijo. Esto no estaba en planes, pero recuerdo que la prédica trataba de que nosotros tenemos que ser el fundamento para nuestra familia. Así que yo tenía a Eli en mis brazos y llorando le comencé a pedir perdón. Y yo creo que él no sabía qué estaba sucediendo. Él me estaba mirando como que... Pero yo sentía que me estaba perdonando. Pero luego de esa visita, de ese viaje, por primera vez, hice una cita con un psicólogo cristiano. Y me senté con él y le dije, ok, esto es todo lo que tengo. Yo creo que no hubo ni un segundo que yo no estuve llorando en esa conversación. Así que le conté todo lo que tenía. Y mis frustraciones, mi dolor, todo lo que había hecho mal, lo que había hecho bien, cómo estaba culpando a mi hijo. Yo le conté toda esta atrocidad que estaba sucediendo en mi vida. Y nunca voy a olvidar lo que este hombre de Dios me preguntó. Y él me preguntó lo siguiente. Miguel, ¿tú has estado orando para que Dios te transforme y forme a Jesús en ti? Y yo le dije, llorando, llevo 1 año orando eso. Y él me dijo, pues Dios te está visitando. Y cuando Él visita, su intención es moldear nuestro carácter. Dios te está haciendo pasar por la prueba para formar a Cristo en ti. Estas fueron sus palabras. Llevamos 3 meses predicando una serie que habla de reorientar nuestra vida para estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Y esto nace desde un corazón pastoral, Sammy y yo, de que nosotros hemos estado haciendo eso. Y de alguna u otra manera hemos buscado la manera de reorientar nuestras vidas a esta manera de vivir en donde primero queremos estar con Jesús y que eso sea lo más importante, que todo lo que hagamos y hacemos nazca de ese tiempo de intimidad que tenemos con Él, para poder ser como Él y poder ser un reflejo, una imagen de su Hijo aquí en la tierra. Y por lo tanto poder hacer lo que Jesús hizo. Y eso es una oración que hemos llevado, yo te diría ya 2 años y medio, quizás 3. Y estamos invitándolos a ustedes a hacer lo mismo. A que reorienten sus vidas a estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Y les tengo buenas y malas noticias.
buenas de que sí van a poder experimentar la transformación a la imagen de Cristo. Pero una no tan buena es que van a pasar por muchas pruebas. Van a pasar por muchas adversidades. Y esta mañana vamos a estar hablando de eso. Victoria en la adversidad. Victoria en la adversidad. Y yo creo que la realidad de la adversidad es que Jesús no la esconde. Le estaba diciendo a los muchachos esta mañana, esta es la promesa que menos nosotros hablamos. En este mundo van a tener pruebas y aflicciones. En este mundo van a tener tristeza. En este mundo van a tener todo tipo de frustraciones y pruebas. Jesús lo dijo. Es algo que vamos a experimentarlo todo el tiempo. Y esto nos enseña cosas importantes sobre la adversidad. Y número 1 es que la adversidad es inevitable. La prueba es inevitable. No es algo que nosotros podamos de alguna u otra manera buscar herramientas para evitar una prueba. Eso va a suceder. Y Jesús mismo no dice, quizás vas a tener prueba o tal vez vas a tener prueba, sino que afirma y tiene la certeza diciéndonos a nosotros sus seguidores de que vamos a encontrar dificultades. Y no es cuestión de si vamos a enfrentar pruebas sí o no, más bien es cómo y cuándo vamos a enfrentar esta prueba. La Biblia nos enseña que nosotros los creyentes, los aprendices de Jesús, vamos a enfrentar diversas pruebas en nuestro caminar con Cristo, y algunas pruebas que podemos estar experimentando, quizás ahora mismo estamos experimentando algunos de nosotros, son las pruebas de fe. Son estas pruebas que de alguna u otra manera están desafiando nuestra confianza en Dios. Miremos Mateo 14, 28 al 31. Vemos cómo Pedro va caminando sobre el agua, pero tan pronto quita la mirada de Jesús, comienza a hundirse. Cuando Pedro deja de mirar a Jesús, básicamente lo que hace es voltear su mirada a las olas, a los vientos, y tan pronto eso sucede, comienza a hundirse, y es como si él se enfocara en los problemas que lo están rodeando, en las dudas, el miedo. Y quizás nosotros también podamos estar experimentando eso. Quizás Dios nos llama y estamos caminando en fe, pero tan pronto vemos las situaciones que nos están rodeando, quitamos la mirada de Jesús y comenzamos a hundirnos. Y ahí, ¿verdad? Vemos los problemas, vemos de alguna u otra manera esa duda, ese miedo comienza a gobernar nuestras vidas. Y aún en ese momento podemos decir, Señor, sálvame, y Jesús va a llegar a nuestro rescate. Y es que nosotros nos hundimos cuando quitamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en los problemas. Y esto es una verdad que todos nosotros hemos experimentado. Pero también hemos experimentado la salvación de Jesús cuando decimos, necesito de ti, no hay otra manera, solo en ti hay palabras de vida. Otras pruebas que podemos estar experimentando o que hemos experimentado son estas pruebas de sufrimiento y dolor. Son estas pruebas que causan algún tipo de pérdida, son estas pruebas que causan enfermedad, que causan un dolor emocional. Cuando vemos la vida de Job y su sufrimiento, perdió todo lo que tenía, perdió su familia y aún así se mantuvo fiel a Dios. Hace unos domingos atrás les estaba hablando de Pablo, cuando Pablo dice, ¿verdad? El aguijón de mi carne, y le pidió a Dios ser liberado de ese aguijón de la carne, y aún así Dios le contesta, bástate en mi gracia. Y al igual que Pablo, muchas veces oramos para que Dios nos quite ciertas dificultades, sufrimientos o debilidades, pero en lugar de removerlas, Dios nos contenta de la misma manera que le contestó a Pablo, bástate en mi gracia. Eso es todo lo que necesita. Y creo que eso nos sucede, o esas situaciones suceden, ya sean porque son batallas internas o son batallas externas, pueden venir de diferentes maneras, pero algo Dios está haciendo con esas pruebas, con esas dificultades que estamos experimentando. Y para mí, y quiero compartirles esto a ustedes, para mí esto es una gran verdad. Dios no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero nos fortalece en medio de ellas, recordándonos que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No todo el tiempo vamos a experimentar esa libertad o que nos quite esa prueba,
Pero sí vamos a experimentar todo el tiempo que Él estuvo con nosotros y que Él ha sido y siempre será el Dios que está presente. Creo que en esos momentos de dolor aprendemos a depender más de Él en lugar de nuestra propia fuerza. Otra prueba que podemos estar experimentando o que hemos experimentado son las pruebas de persecución. Son esas pruebas que vemos porque están, de alguna manera, son oposición a seguir a Cristo. Y cuando decimos que somos cristianos es como si echáramos flea en el cuarto. O fuera un olor que a nadie le agrada. Comienzan las caras. Y wow. Pero 2 Timoteo 3:12 dice, en realidad, todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirán persecución. Este versículo nos recuerda que seguir a Cristo con fidelidad inevitablemente va a traer oposición. Inevitablemente va a traer oposición. Y esto nos pasa constantemente cuando defendemos nuestra fe en un mundo que rechaza los valores de Dios. Cuando enfrentamos burlas, rechazo e incluso consecuencias por vivir en la verdad de Cristo. Hace como 2 semanas le estaba compartiendo a Wanda y a Samuel que tan pronto yo dije en mis años de high school, yo quiero llegar virgen al matrimonio. Eso fue causa de burla mis 3 años completos en high school. Dijeron muchas cosas y se burlaron de mí muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Simplemente por decir, yo quiero vivir eso, yo quiero experimentar eso. Así que esto nos pasa constantemente. Quizás sea una persecución física, o quizás no sea una persecución física, pero sí una persecución social, una persecución mental, una persecución en donde vemos que hasta incluso nuestro espíritu se ve perseguido. Perdemos amistades. Somos malinterpretados. No hay nada que nosotros digamos que no lo saquen fuera de contexto. Comenzamos a sentir la presión de conformarnos al sistema del mundo. No llevamos ni una semana como seguidores de Jesús y ya decimos, muchachos, olvídate de eso, me iba mejor antes. Pues las constantes pruebas que comenzamos a ver alrededor de nosotros. Sin embargo, esta persecución no es una muestra de derrota. Esta persecución lo que nos está dejando saber es que estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Así que si estás siendo perseguido, si estás viendo cómo de alguna u otra manera tus amistades o quizás tus familiares han dado de espalda, te tengo una buena noticia. Estás caminando bajo la voluntad de Dios. Él mismo nos lo dijo. Vamos a sufrir ese tipo de persecuciones. Vamos a sufrir ese tipo de pruebas. Pero Él dice que no tengamos miedo porque Él ya venció al mundo y que va a estar con nosotros siempre. Otra prueba que podemos estar experimentando son estas pruebas de tentación. Estas pruebas que buscan de enviarnos de alguna manera del camino de Dios. Jesús mismo fue tentado. Satanás intentó hacer caer a Jesús. Pero ¿cómo venció a Jesús? Venció con la palabra de Dios. Así que, así como Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, nosotros también enfrentamos momentos de tentación en nuestra vida diaria. Y creo que al igual que Jesús, debemos responder ante estas tentaciones. Al igual que Jesús, debemos buscar que con la palabra de Dios nosotros podamos salir victoriosos de estas tentaciones, porque Satanás va a susurrar mentiras a nuestro oído, va a intentar desviar nuestra atención de lo que es correcto, pero nosotros tenemos un arma que es poderosa en contra de todo eso, que es la palabra de Dios. Así que tenemos que aprender a usarla. Tenemos que comenzar a leerla y poner eso que estamos aprendiendo en práctica en nuestras vidas para poder salir victoriosos de las tentaciones. Otra prueba que podemos estar experimentando, y para mí yo creo que esta es la más complicada y más difícil, por lo menos en mi experiencia, no sé la de ustedes, pero son estas pruebas de espera y paciencia. Estas pruebas que requieren confiar en el tiempo de Dios. Para mí esta es la más complicada, por lo menos en mi experiencia. Esperar. ¿Sabes? Somos la generación del microondas. En 2 minutos hacemos comida.
Esperar. Y yo creo que a veces Dios nos hace esperar para enseñarnos paciencia, pero también para aprender que dependemos de Él. Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Y creo que este versículo nos recuerda que aunque a veces debemos esperar, esa espera no es en vano. Y aunque Dios nos está haciendo un llamado a siéntate y espera, siéntate y haz silencio, eso requiere tanto esfuerzo de nosotros. ¿Cuántos han estado ahí? No sé ustedes, pero eso es agobiador. Yo creo que es peor sentarme a esperar por Dios, ¿sabes? Para que Dios me conteste que correr un maratón. Es bien agobiante, es bien cansador, es frustrante. Pero Isaías está diciendo, los que confían en el Señor van a renovar esa fuerza. Es como si Dios supiera, la espera va a ser bien desafiante y te vas a cansar mucho. Pero tranquilo, que si confías en mí, al final yo voy a renovar tu fuerza. Para aquellos que están tomando notas, anoten esto que está aquí. Toda prueba tiene un propósito. Toda prueba tiene un propósito. Y Dios la usa para fortalecerte, purificarte y acercarte más a Él. La clave no es evitar las pruebas, sino enfrentarlas con fe y confianza en que Dios está obrando en medio de ellas. Como ya mencioné antes, no se trata de si vamos a enfrentar problemas, sino de cómo lo vamos a enfrentar. Ese es el juego. No es si vamos a enfrentar pruebas, eso está seguro. Es cómo nosotros vamos a enfrentar esas pruebas. Y la realidad es que los problemas y las dificultades son parte inevitable de la vida. Y no se trata si vamos a enfrentarlos, sino de cómo vamos a enfrentarlos. Todos pasamos por momentos difíciles. Esto no es un asunto de si soy cristiano o no soy cristiano. Todo ser humano va a pasar por estos momentos de dificultad. La diferencia de nosotros como aprendices de Jesús y el resto del mundo es que nuestra esperanza y nuestra victoria está en Cristo Jesús. Y desde ahí, desde esa confianza, es que nosotros enfrentamos la prueba. Desde esa confianza es que nosotros atravesamos la adversidad. Aquellos que han leído el libro de espiritualidad emocionalmente sana nos enseña que para atravesar el muro vas a querer redondearlo, vas a querer pasarle por encima, pero solamente una manera de hacerlo es atravesarlo y que Cristo esté contigo. Y esa es la verdad del cristiano. Vamos a pasar pruebas, pero solamente con Cristo vamos a salir victoriosos. Él tiene propósito en medio de la adversidad. Y podemos verlo, ¿verdad? Estas adversidades como oportunidades para crecer, aprender y acercarnos más a Él. Esa también es otra diferencia. El que no tiene su confianza en Cristo Jesús va a ver la prueba como un problema. El que tiene la confianza en Cristo Jesús ve la prueba como una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para crecer, oportunidad para aprender y oportunidad para acercarme más a Dios. No recuerdo quién fue quien dijo esto, pero yo sé que estaban hablando de la práctica del silencio y cómo, ¿verdad?, estar quietos y de alguna manera silenciar tu mente o mantener tu mente enfocada en Cristo. Y curiosamente, él está diciendo que se le hacen bien difícil hacerlo y que todo el tiempo su mente está desviándose a otras cosas, a las tareas del día o a todo lo que viene más siguiente. Pero él, en vez de ver esas desviaciones como un problema, él dice, cada vez que yo me desenfoco de Cristo, es una oportunidad más para regresar a Él. Y yo creo que esa verdad también podemos acompañarla con la prueba. Cada prueba que tenemos, en vez de verla como un problema, es una oportunidad nueva para acercarme más a Cristo. Número 2, la adversidad no es señal de fracaso, sino una oportunidad para confiar en Dios. A menudo, cuando enfrentamos adversidades, nuestra primera reacción puede ser pensar que hemos fracasado o que estamos siendo castigados. Pero la verdad es que la adversidad no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. En los momentos de dificultad,
cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando ya decimos, no puedo más, es la mejor oportunidad para decir, Dios, aquí me rindo. Necesito que obres tú, porque ya yo no puedo. Así que la prueba trae a nosotros, ¿verdad?, ese momento de humildad para que Dios obre en la situación en la que estamos enfrentándonos. Creo que al aprender a depender de Dios en medio de la prueba, no solo crecemos en nuestra fe, sino que también descubrimos un nuevo nivel de confianza en la capacidad de Dios para guiarnos, en la capacidad de Dios para sostenernos, pero también en la capacidad de Dios de darnos la victoria, incluso en las circunstancias más difíciles. Veamos el ejemplo de José en Egipto. ¿Cuántos han leído esa historia? O sea, José fue vendido por sus propios hermanos. Injustamente lo encarcelaron, lo maltrataron, pero a lo largo de todo ese proceso, Dios estuvo con él, guiando sus pasos, preparándolo para un propósito mucho mayor que él nunca había soñado o imaginado. Y lo que parecía el final de su sueño, aquí se acabó la historia de José. Vemos que se convirtió en el comienzo de un plan divino para salvar a muchas personas, incluyendo a la familia de José. Porque al final de la historia vemos que eso fue lo que sucedió. De hecho, José le dice, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios lo pensó para bien, para lograr lo que está sucediendo hoy, salvar la vida de mucha gente. Un problema y una situación que tú dices, yo nunca me gustaría pasar por ese momento, transformado a, ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo transformó para otra cosa y hoy se está cumpliendo el por qué yo tuve que pasar por eso. De la misma manera, nosotros enfrentamos momentos de dificultad que pueden parecer injustos o incomprensibles. Tal vez hay momentos en los que sentimos que nuestras circunstancias nos están alejando de nuestros sueños o que nuestras luchas nos están derrotando. Pero al igual que con José, Dios puede usar esas dificultades para cumplir su propósito en nuestra vida, aunque no veamos el panorama completo. Cuando confiamos en Dios, incluso en los momentos más oscuros, estamos permitiendo que Él nos forme, estamos permitiendo que Él nos fortalezca, estamos permitiendo que Él sea el que prepare o quien nos prepare para el plan que Él tiene para con nosotros. La historia de José nos recuerda de que las adversidades no son el final de nuestra historia, sino una trama en nuestra historia que Dios está utilizando para al final darnos una bendición mayor de lo que nosotros hubiésemos imaginado. Para aquellos que están tomando nota, pueden anotar esto. Creo fielmente que aunque la adversidad puede parecer insuperable en el momento, Dios tiene el poder de usarla para cumplir su propósito y traer bien a nuestras vidas, incluso cuando no entendemos el proceso en el momento. Y es que la victoria está en Cristo. La victoria está en Cristo. Jesús dijo, anímense porque yo he vencido al mundo. Y esto nos ofrece una esperanza firme y segura, especialmente en medio de las dificultades que enfrentamos. Jesús, al decir estas palabras, nos está recordando que aunque el mundo esté lleno de pruebas, sufrimientos y desafíos, Él ya ha superado todo lo que el mundo puede ofrecernos. Él ya lo venció, Él ya lo superó. Esto significa que cuando nosotros nos enfrentamos a la prueba con fe, cuando nosotros nos enfrentamos a estas pruebas con fe, a esas pruebas que quizás están atentando contra nuestra fe, pero también que está de alguna manera tentándonos y está buscando hacernos sufrir, que nos está desafiando, podemos vivir confiados de que ya Él ha superado todo eso. Y que nuestra esperanza y que nuestra victoria está en Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Cuando Jesús dice que ha vencido al mundo, se refiere a su victoria sobre el pecado, la muerte y sobre las fuerzas del mal. Su sacrificio en la cruz y su resurrección derrotaron al enemigo de una vez por todas. Y esa victoria es ahora nuestra también. Es ahora nuestra también.
No importa cuán grande sea la prueba, no importa cuán grande sea tu frustración, no importa cuán grande sea la adversidad que estás enfrentando, la victoria final, el final de ese capítulo, cuando llegues a lo último, vas a ser encontrando la victoria porque Cristo está la victoria. Esa es la realidad, esa es la verdad. Esa luz al final del túnel, podemos verla, sí, pero Cristo está con nosotros y esa es la victoria, de que en ese túnel Cristo está conmigo y su resurrección es la mía también y su victoria es la mía también. Así que no importa si ando en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el buen pastor está conmigo. Ahí tenemos la victoria. Ahí tenemos la victoria. Y la victoria es que ya está segura en Cristo Jesús. Y esta es una de las promesas más poderosas que tenemos como creyentes. Muchas veces, cuando enfrentamos problemas o desafíos, podemos sentir que estamos luchando por nuestra cuenta, como si todo dependiera de nuestras fuerzas, habilidades o decisiones. Sin embargo, la realidad es que no estamos luchando solos. Jesús está con nosotros y Jesús ya ganó esa batalla. Simplemente esa prueba que estamos pasando es un proceso normal de vida y de nuestra caminar con Cristo para Él enseñarnos algo nuevo. Para Él mostrarnos una verdad que todavía no habíamos conocido de nosotros. Mi profesor del seminario dice, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad de la palabra de Dios, pero también a toda verdad de nosotros. El Espíritu Santo también nos va a guiar a toda verdad de nosotros, incluso verdad que ni tan siquiera nosotros habíamos imaginado de nosotros mismos. Y la prueba es utilizada por Dios para exponer esas verdades. Y nosotros, con el poder del Espíritu Santo, darnos cuenta de, es verdad, yo tengo este problema en el corazón. Así que cuando recordamos que nuestra lucha no es por nuestra cuenta, sino con Él, esto cambia nuestra perspectiva por completo. En lugar de ver todo como una batalla perdida o una carga insoportable, podemos ver cada desafío como una oportunidad para experimentar la fuerza de Dios, para experimentar la gracia de Dios, pero experimentarla de manera en acción. Mientras caminamos estamos experimentando eso. Mientras sufrimos estamos experimentando eso. Mientras estoy siendo débil estoy experimentando eso. Así que Jesús aseguró nuestra victoria y nos invita a caminar en ese triunfo ya completado. Él es quien nos da la victoria, no por nuestra propia capacidad, sino por su poder y su presencia en nuestras vidas. Y esta verdad nos permite enfrentar los obstáculos con una confianza renovada, sabiendo que no estamos luchando en la carne, sino con el poder del Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos fortalece en cada momento de la prueba. Así que para aquellos que están tomando nota, la batalla no depende de cuán fuertes seamos, sino de cuán dispuestos estemos a rendirnos a su voluntad y permitir que Él sea nuestro defensor. La batalla no depende de cuán fuertes seamos, sino de cuán dispuestos estemos para rendirnos a su voluntad y que Él sea quien nos defienda. Y es que en Cristo las dificultades no nos destruyen. En Cristo las dificultades nos forman y nos fortalecen. Así que vamos a experimentar esto especialmente cuando entendemos que la transformación que Dios quiere hacer en nosotros es un proceso continuo. Esto no es algo de que yo comencé hoy del punto A, punto B y se acabó. Va a haber punto A, punto B, punto C, punto D y todas las letras del abecedario y va a ser hasta que Cristo venga. Es un proceso continuo, es un proceso continuo. Así que para obtener lo mejor de Dios, debemos estar dispuestos a rendirnos completamente a Él, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe de manera profunda y también de manera arrolladora hacia un punto que todo lo que somos sea un reflejo de Cristo en este mundo que tanto necesita de Él.
Que nosotros podamos ser una expresión viviente de Jesucristo aquí en este mundo. Que nosotros podamos ser una expresión viviente de Cristo para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros amigos, para todo el que nos rodea. Que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo aún en la prueba. Y como ya mencioné, este proceso de formación no ocurre de manera instantánea. Es una obra que gradualmente se lleva a cabo a lo largo de toda nuestra vida. Si nosotros vemos la historia de Pablo, Pablo escribe en Filipenses 1, 12 al 14 desde la prisión. Y ayer venía de camino hablando con alguien y estábamos en esta conversación de que nosotros no sabemos lo que es estar en una cárcel. Yo no sé lo que es estar en una cárcel. Nunca he experimentado eso. Sin embargo, la persona que me estaba hablando me estaba contando que un familiar sí había estado en la cárcel y le había dado una perspectiva de vida que nunca había entendido. Él le decía, tú tienes la libertad de acostarte cuando tú quieras. Tú tienes la libertad de comer cuando tú quieras. Tú tienes la libertad de bañarte cuando tú quieras. Tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Puedes leer lo que tú quieras sin que te lo revisen. Puedes hacer lo que tú quieras a la hora que tú quieras. Y es algo que nosotros muchas veces lo pasamos por alto. Pero una persona que ha experimentado estar en prisión sabe lo importante o lo grandioso o lo valioso que esa libertad que nosotros tenemos. Sin embargo, Pablo en prisión, que quizás una persona que ha estado en prisión puede decir, yo puedo entender lo que Pablo estaba pasando. Y esa dificultad y ese dolor de estar en la prisión injustamente. Pablo dice que esa prisión no lo destruyó, sino que el evangelio fue aún más esparcido. Lo que me ha sucedido ha servido para el progreso del evangelio, dice él. Así cuando yo veo esto, me aseguro más de que las pruebas no son un obstáculo para el evangelio. Las pruebas no son un obstáculo para nosotros ser de bendición o ser de reflejo de Cristo para otros. Más bien son una oportunidad nueva. Pablo en prisión, en la dificultad, dijo, esta es la oportunidad para seguir esparciendo el evangelio. Así que solamente Dios es quien puede obrar de manera sorprendente. Es como he mencionado antes, aún en esos momentos de dolor, aún en esos momentos de prueba, aún en esas cicatrices que tenemos por lo que hemos vivido, son ríos de agua viva para otras personas. Porque nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, refleja el Cristo que sanó y que estuvo con nosotros en esa prueba. Al igual que Pablo, creo que nosotros también estamos en un proceso de crecimiento. Ninguna persona llega completamente formada a la imagen de Cristo en el momento que lo reconoce como Salvador. Y aunque somos hechos nuevas criaturas espiritualmente, todavía necesitamos crecer en la naturaleza de Cristo. Y este crecimiento no es un proceso fácil ni es un crecimiento lineal. Este crecimiento incluye contratiempo, este crecimiento incluye fracaso, este crecimiento incluye lecciones difíciles y este crecimiento incluye quebrantamiento. Y esto no es solo para aquellos que comenzamos a caminar con Jesús. Aquellos que llevan más de 20 años en el evangelio pueden levantar sus manos y decir, esto es un proceso continuo. Siempre va a estar sucediendo. Así que la prueba, además de ofrecernos un crecimiento espiritual, también es un proceso que implica una renovación de nuestra mente y nuestras emociones. Como dice en Romanos 12:2, debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así que esto no solo trata de cambiar cómo pensamos, sino de cambiar nuestras respuestas emocionales y nuestras actitudes hacia la vida y las personas que nos rodean. Las dificultades que enfrentamos, por más dolorosas que sean, nos ayudan a experimentar esa transformación. Esta semana que pasó, yo me di cuenta de algo que dije, wow, Dios está transformando esto en mí. Yo no soy un morning person. No me levantes. Si tú me ves durmiendo, no me levantes, porque me voy a levantar con el pie izquierdo y no le bebo el caldo a nadie. Créanme que, ¿sabes? Soy la peor persona cuando me levantan.
No cuando me despierto. Si tú me levantaste, vas a tener la peor versión mía. Porque voy a estar molesto, como que ¿por qué hiciste esto? Yo estaba bien, yo estaba feliz. A ver, ¿por qué? Me tomó 3 años y medio levantarme y estar feliz. Así que mi esposa fue la que me dijo, Miguel, lleva 1 semana y media que te estás levantando y te levantan y te levantas súper bien. Y yo, viste, Cristo está orando en mí, Cristo me está cambiando. Una renovación de mente y de emociones y de todo. Pero jocosamente muchos de nosotros también tenemos áreas en nuestra vida que si nos tocan por ahí, y el Evangelio nos está invitando a ser renovados y que nuestras emociones y que nuestras actitudes y que toda nuestra vida refleje la verdad de Cristo. Así que ya estoy reflejando a Cristo cuando me levantan por la mañana. En resumen, las dificultades que enfrentamos en Cristo no son señales de derrota, sino momentos de crecimiento y fortalecimiento. Al rendirnos completamente a Él y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nuestras pruebas se convierten en los medios mediante los cuales Dios nos moldea y nos prepara para ser expresiones vivientes de su Hijo en el mundo. Tal como lo hizo con Pablo, también lo hace con nosotros. Y aún en la prisión, aún en el momento difícil, vemos la prueba y vemos esa prisión quizás emocional como una oportunidad para ser formado a la imagen de Cristo y para reflejar la imagen de Cristo. Así que como nosotros podemos avanzar en medio de la adversidad, voy a darle 3 puntos que yo creo que nos pueden ayudar a avanzar en medio de la adversidad. Y número 1 es mirar la adversidad como una oportunidad para crecer en fe. En vez de ver la adversidad como un problema, verlo como una oportunidad. Y es que en medio de la adversidad, lo que realmente nos da la victoria es que Cristo está con nosotros en cada paso. Cristo está con nosotros en cada paso. No importa cuán feroz sea la tormenta que está afuera de nuestra barca. No importa cuán profundas sean las luchas que tenemos internas. No importa qué persona o qué está sucediendo que nos está quitando la paz. No importa nada lo que está sucediendo. En Cristo Jesús podemos encontrar la paz y podemos encontrar la victoria porque vemos la prueba no como un problema, sino como una oportunidad para ser más como Cristo. Él nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Y esa gran verdad nos da a nosotros la victoria en medio de la prueba. Cuando cambiamos nuestra perspectiva y vemos las dificultades como una oportunidad para crecer en fe, entendemos que cada prueba es una ocasión para depender más de Cristo. Tal como Santiago nos enseña en el primer capítulo de su carta, la perseverancia que desarrollamos al frente de las dificultades nos ayuda a madurar y ser completos en Cristo, reflejando su carácter, reflejando su amor y sobre todo siendo una imagen de Cristo para aquellos que nos ven en medio de la prueba. Número 2. Aferrarte a las promesas de Dios. Él no nos abandona en medio de la tormenta. Para avanzar en la adversidad, aférrate a las promesas de Dios. Cristo no solo está presente en nuestras luchas, sino que Él es el que está en la barca con nosotros. Yo recuerdo que fueron como 4 semanas, que eso era una semana uno, una semana al otro, una semana uno, una semana al otro. Y recuerdo que me desperté a las 2 de la mañana y tenía una tarea que no la había hecho. Y dije, este es el momento perfecto para hacer la tarea. Y cogí el diario, porque tengo que escribir un diario. Y cogí el diario y comencé a desahogarme en el diario. Y terminé ese día escribiendo lo siguiente. Estoy en la barca y siento que lo que me está rodeando es enfermedad. Estoy en la barca y no sé cómo despertar a Jesús para que calme esta tormenta. Eso fue lo que escribí. Y puse amén y me acosté a dormir. Bien molesto. Estaba bien molesto. Cuando me levanto al otro día, tenemos que leer como un diario y escribir sobre lo que estamos leyendo. Así que cuando me levanto al otro día, la palabra que recibo de ese diario era una promesa de Dios.
Así que, ¿cómo despierto a Jesús que está en mi barca? Diciéndole, tú prometiste que ibas a estar conmigo. Tú prometiste que me ibas a dar la victoria. Tú prometiste que me ibas a dar paz. Así que por favor ven y que yo pueda experimentar tu presencia. Así que aférrense a las promesas de Dios. En medio de la prueba, en un momento en donde no sé qué es lo que va a suceder, aférrate a su promesa. Él mismo prometió que nos iba a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él mismo nos dijo que iba a estar con nosotros todo el tiempo. Así que aférrense a esas promesas. Incluso cuando le dijo a Pedro que caminara sobre el agua hacia Él, Cristo también nos está invitando a que caminemos sobre el agua con Él. A que superemos esos miedos, a que superemos esas dudas, a que aprendamos a confiar que Él es el Dios que calma toda tempestad. Y que Él es el Dios que camina sobre el agua para poder alcanzarnos. Él es nuestra estabilidad en medio de la prueba. Él es nuestra estabilidad en medio de esa agua que está turbulenta. Así que cuando nos aferramos a las promesas de Dios, como las que encontramos en Isaías 41:10, que se nos dice, no temas porque yo estoy contigo, podemos caminar seguro de que las olas de la vida, de que las tormentas de la vida, aunque sacudan nuestra barca, Él prometió estar con nosotros. Y número 3, usa las pruebas para testificar y creo que otros verán a Cristo en tu vida cuando enfrentes dificultades con fe. Utiliza la prueba para testificar lo que Cristo ha hecho en ti o lo que está haciendo en ti. Las pruebas que enfrentamos, aunque difíciles, tienen un propósito divino. Al igual que Pablo en la prisión, nuestras circunstancias, cuando son enfrentadas con fe, pueden ser un testimonio poderoso del amor y del poder de Cristo. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas obran para quién, para bien, pero ¿para quién? Para aquellos que aman a Dios. Así que para nosotros que hemos puesto toda nuestra confianza y todo nuestro amor a Dios, dice que todas las cosas obran para bien. Utilicemos las pruebas para testificar. Y es que en medio de nuestras pruebas, cuando decidimos confiar en Cristo y caminar en fe, otros pueden ver a Jesús en nuestra vida. Cristo es quien nos da la victoria, no solo la victoria futura, sino también la presente. Él es nuestra paz en la tormenta. Él es nuestra fortaleza. Y cuando nos sentimos débiles, Él es nuestra esperanza cuando todo parece perdido. Y eso es un testimonio hermoso para todo aquel que nos pueda ver, nos pueda escuchar. Por lo tanto, la clave para avanzar en medio de la adversidad no está en nuestras propias fuerzas, sino en recordar que es Cristo quien está con nosotros en todo momento. Él es el que nos guía en cada paso. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y al nosotros mantener nuestra mirada en Él, cuando nosotros nos aferramos a sus promesas, podemos encontrar una victoria incluso cuando estamos en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos luchando solos. Y la victoria es segura en Cristo. Termino de esta manera. Cristo es nuestra victoria y en Él siempre encontramos la paz. Cristo es nuestra victoria y en Él siempre encontramos la paz. Isaías 40:31 habla de que aquellos que esperan y confían en Dios, sus fuerzas serán renovadas. Y recuerdo que terminé mi cita o mi conversación con este hombre de Dios y él me dijo lo siguiente: Miguel, trata de buscar, cuando te encuentres en la prueba, trata de verla siempre como una oportunidad para que Cristo sea formado en ti y no como un problema. Porque si lo sigues viendo como un problema, entonces vas a terminar como piensas, como tienes miedo de terminar, que es en ansiedad, es en depresión, es en tristeza. Así que si cambias tu perspectiva de ver la prueba como un problema a una oportunidad de Dios, entonces vas a poder ver esa victoria
en medio de la prueba. Y eso me ayudó mucho. Porque cuando me encontraba con la prueba, decía, ok, ¿qué Dios me quiere enseñar? Y muchas veces lo que Dios nos quiere enseñar es un problema tan profundo que, número uno, no lo queremos aceptar. Porque entramos en esta negación de, no, yo no soy así. Y número dos, nos cuesta demasiado. Nos cuesta demasiado. Porque llevamos tantos años arrastrando con esa manera de vivir que es tan normal para nosotros que nos aferramos a, es que yo soy así. Así soy yo. Tienen que bregar con esa. Pero la invitación que Cristo nos está haciendo es una invitación a ser transformado de lo más profundo hacia afuera. Y la prueba lo que hace es exponer esa verdad de nosotros. Así que si lo vemos como un problema, vamos a terminar en un camino muy difícil. Y vamos a siempre apuntar a tristeza, a dolor, a depresión, a ansiedad. Pero si vemos la prueba como una oportunidad de Dios, lo que Dios nos está brindando para ser más como Cristo, es diferente. Y no estoy diciendo que es fácil. Estoy diciendo que es diferente. Porque nos va a costar mucho. Pero si evaluamos nuestra vida, podemos ver que en muchas ocasiones nos hemos visto en esta espera de Dios. En este, cógelo con calma, yo estoy obrando. Dios, es que yo no estoy viendo que estás obrando. Sí, estoy obrando. Confía en mí. Y yo creo que ya estamos al cuarto mes del año. Yo creo que ya muchos de nosotros, nuestras almas ya han comenzado a sentir esas ráfagas de viento huracanados, aunque no estamos en temporada de huracanes todavía. Y creo que la invitación que Dios nos está haciendo esta mañana, es que aprendamos a esperar y a confiar en Dios. Y que a su debido tiempo nuestras fuerzas serán renovadas.